Estructura de los sistemas operativos. Con la finalidad de comprender qué es un sistema operativo, cómo se estructura, cómo ha venido evolucionando y cuáles son las características de estos, así como los ejercicios que dan pie a lo que es el manejo de memoria, manejo de archivos, ¿sí? Las estructuras de control y demás. Vamos a dedicar este curso precisamente a tratar de explicar todas estas estructuras y formas de trabajo de los sistemas operativos. Y en particular, en este primer video vamos a explicar en general lo que es la estructura de los sistemas de cómputo y de los sistemas operativos. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Estructura de los sistemas operativos. Bueno, lo primero que debemos entender con respecto a los sistemas de cómputo es que el sistema de cómputo está estructurado en la actualidad por tres componentes fundamentales. El hardware, que son todas las partes físicas que integran los equipos de cómputo. El software, que son todos los lenguajes y todos los programas que se han desarrollado para el control de ese hardware y para la comunicación con ese hardware. Y el humanware, que es ese conjunto de humanos capacitados para comunicarse con los equipos de cómputo y para poderle sacar provecho para la humanidad. El hardware va a estar integrado esencialmente por dos componentes. Lo que conocemos como CPU, unidad central de proceso, que ya es incluso un conjunto de componentes, ya no es un solo componente. Y que le decimos que es el procesador con todos sus núcleos, con su memoria de intercambio, con el bus de comunicación, etcétera, y le llamamos CPU, unidad central de proceso. Y los periféricos, que corresponden precisamente a todos los componentes que pueden tener comunicación con ese CPU a través de los diferentes componentes del equipo de cómputo. Por ejemplo, vamos a tener periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos mixtos que permiten sacar y meter información a la computadora. También vamos a tener el software, que está estructurado esencialmente en tres niveles. El primer nivel y el nivel más básico que se conoce es el de lenguajes de programación, que incluso en él mismo se puede desarrollar otros sistemas de cómputo, otros software. Pero sin embargo, ese lenguaje de programación, esas formas de comunicación y de control del hardware y del propio software del equipo de cómputo, depende de otros software, como por ejemplo los sistemas operativos. Debemos comprender que incluso un lenguaje de programación no lo vamos a poder trabajar si no es a través de un sistema operativo que permita el enlace entre el hardware, el propio software y el humanware de un equipo de cómputo. Y otros software de otro nivel son los programas de aplicación, que se conocen como las aplicaciones del sistema y las aplicaciones del usuario, y que permiten precisamente trabajar lo que se ha desarrollado para que el ser humano pueda facilitar su existencia con la utilización de los equipos. Si hablamos del humanware, el humanware está desarrollado en tres niveles fundamentales.
lo que son los desarrolladores, que son los que más conocen de cómputo y que pueden comunicarse con la computadora y desarrollar las estructuras y formatos de nuevo software. Los administradores de sistemas, que utilizan algo que ya fue desarrollado por los propios, vamos a decir, por la propia gente dedicada al desarrollo de software, pero que simplemente se dedican a administrar lo que ya existe, no crean nuevo, no desarrollan nuevo, utilizan lo que ya existe. Y por otro lado, los usuarios que son aquellos que no saben de administración de los sistemas, no saben del desarrollo de software, pero sí saben utilizar alguna interfaz específica, hojas de cálculo, procesadores de textos, etcétera. Y entonces esto les permite precisamente poder desarrollar la transformación de los datos en información para las empresas para las que han sido contratados. Esto sería entonces los usuarios. Ahora, si nosotros tratamos de comprender cómo está estructurado un sistema de cómputo, lo podemos ver, vamos, un poco folclóricamente de esta manera, sabiendo que el hardware y todos sus componentes de comunicación electrónica y demás están representados por este rectángulo azul en el centro y que se conoce como máquina desnuda, está arropado en primera instancia por el sistema operativo, su componente principal, que normalmente se conoce como kernel o núcleo del sistema, y que en él se enlaza con los drivers de control de este hardware para poder ofrecer la comunicación entre este propio hardware y los usuarios a través de interfaces de comunicación. Alrededor de este sistema operativo se encuentran muchísimas aplicaciones que tienen que ver con controles, con administraciones, con seguridad, etcétera, y que se conocen como aplicaciones del sistema operativo. Estas aplicaciones son auxiliares del sistema operativo, de esos administradores centrales, y que van a permitir trabajar cada una de las estructuras que conforma esta electrónica que está aquí, y que puede tener una o más funciones dependiendo directamente del software que esté por encima de ellas, para lograr las comunicaciones y diferentes actividades para la comunicación con el usuario. Esto es parte de lo que estamos hablando de las aplicaciones del sistema operativo. Con todas estas estructuras ya de lo que es la máquina desnuda, el sistema operativo, las aplicaciones del sistema operativo, entonces llegamos a la forma de comunicación con el usuario, que puede ser a través de líneas de comando, que puede ser a través de interfaces gráficas, etc. Y entonces estamos hablando de que en esta zona vamos a poder controlar otro tipo de aplicaciones que están por encima de las aplicaciones centrales del sistema y que van a formar parte de lo que se conocen como aplicaciones de usuario. Aquí podemos poner como ejemplos lo que son las hojas electrónicas como Excel, lo que son los procesadores de texto como Word, Pad, ¿sí? Lo que son vamos a decir presentadores electrónicos como PowerPoint, CADs, ¿sí? Como AutoCAD, vamos a decir software de diseño, software de modelado, como puede ser un Blender, como puede ser un Maya, etcétera. Este tipo de componentes que fueron desarrollados con objetivos específicos para poder transformar
datos en información que sean de utilidad para el usuario y para las empresas para que los contrató el usuario, para que fueron, o más bien para las empresas que contrataron a los usuarios para ciertas actividades específicas. Para lograr todo esto se requieren entonces diferentes formas de comunicación directa con el usuario a través de interfaces que puedan permitir controlar las aplicaciones de usuario, controlar algunas aplicaciones del sistema, controlar algunos componentes del sistema operativo y de entrada controlar también algunos componentes de hardware de manera directa o de manera indirecta para lograr los procesamientos de la información. Toda esta estructura, ¿sí?, nos lleva precisamente a lograr el funcionamiento del sistema operativo. Si nosotros tratamos de comprender cómo funciona un sistema operativo, tenemos que entender que el hardware va a comunicarse directamente con una cosa que se llama núcleo del sistema o kernel, que existen otras funciones del sistema operativo, pero que este kernel en particular va a tener la necesidad de administrar archivos, administrar memoria principal, administrar memoria secundaria, administrar procesador, y en un momento más vamos a ver estructuras generales del sistema. Para esto también en todas estas aplicaciones que tenemos del sistema vamos a tener el despachador, sincronización y comunicación entre procesos, manejador de interrupciones, etcétera. Por ejemplo, esto del manejador de interrupciones es para que se interrumpa la ejecución de procesos, por ejemplo, para llevar a cabo la impresión o la comunicación de cierta bloque de información o de cierta página de impresión, etcétera. La estructura principal o fundamental de los sistemas operativos la podemos encontrar como una estructura similar a esto que tenemos aquí. Esto es, estos son los sistemas operativos tradicionales o antiguos que se basaban en 4 administradores fundamentales: el administrador de la memoria principal, el administrador de los dispositivos, que acá en dispositivos vamos a encontrar la memoria secundaria, el administrador de los procesos, ¿sí?, que es parte de lo que controla el procesador, el administrador de los archivos, y la conjunción de estos 4 administradores conformaban una interfaz que permitía la comunicación directa con el usuario a través de una interfaz de comandos para el usuario. Esta es la estructura básica fundamental de los sistemas operativos como sistemas operativos antiguos. Base, como eran los administradores de esta pirámide anterior, que solamente tomaba en cuenta la administración de la memoria, la administración de dispositivos, de procesos y de archivos, sino que como se ha diversificado y se ha ampliado tanto el hardware y el software correspondiente y la administración de los mismos, los sistemas operativos también se han tenido que robustecer en ese sentido. Por lo que ya ahora son tantos los componentes de cada una de las áreas del sistema que ya no se puede hablar de un solo administrador, sino de un conjunto de administradores, y por tanto se dice que son subsistemas. Subsistemas de procesamiento, subsistemas de administración de memoria principal, subsistemas de administración de memoria secundaria, subsistemas de administración de archivos, subsistemas de administración o subsistemas de comunicación en redes, subsistemas de administración de dispositivos, subsistemas de administración de protección, o sea, todo lo que son firewalls, todo lo que son los antivirus y demás, subsistemas de administración de usuarios,
Y todo esto le da soporte a la interfaz de comunicaciones que normalmente en la actualidad son las comunicaciones del usuario con los sistemas y que casi siempre, casi todas en la actualidad son gráficas. Esto es sistema de comunicación con el usuario. Son las interfaces de usuario, sería un subsistema de administración o subsistema de comunicación con el usuario. Muy bien. Vamos ahora a hablar de lo que son las arquitecturas más comunes que existen en los sistemas operativos. Las arquitecturas más comunes, ¿sí? Todo el sistema se ejecuta en el mismo nivel de privilegio que el núcleo. El sistema operativo es el núcleo. El núcleo contiene todo el código e información necesaria para la gestión de procesos. La memoria en la mayoría de los casos incluye buena parte de la gestión de entrada y de salida. Así podemos entender que los sistemas se pueden clasificar por su estructura, en primera instancia en sistemas monolíticos. Estos sistemas monolíticos, todos los componentes de gestión y de programas del sistema están escritos en un solo código o espacio lógico. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece esto? Tu implementación es más fácil, ya que su implementación y diseño son lo menos complejos posible. La desventaja es que como el sistema operativo es el núcleo, es muy probable que el sistema se apague, se bloquee o se cuelguen procesos con cualquier falla dentro del propio sistema. Ese es el problema cuando tenemos un sistema de este tipo. Un ejemplo de sistemas monolíticos son GNU Linux. A pesar de ser monolítico, es modular, lo que significa que es posible quitar o añadir componentes al núcleo incluso en pleno funcionamiento. Esto ayuda a que si llega a haber una falla en un módulo, no se apague todo el sistema, sino que solamente se apague el módulo que está fallando. ¿Qué ventajas nos ofrece el sistema como GNU Linux? Bueno, el sistema como GNU Linux, si un módulo tiene problemas, se puede reemplazar, arreglar o eliminar sin afectar el resto de las funcionalidades, ya que todos los componentes del sistema operativo comparten los privilegios y direcciones, y la separación funcional solo se hace entre procesos del sistema y los de aplicación. La demora para ejecutar las llamadas al sistema es mínima. Esa es la ventaja de los sistemas operativos Linux, aun cuando tengan una estructura monolítica, está subdividida en módulos, entonces es una estructura monolítica modular. Si lo vemos aquí, podemos encontrar que el sistema monolítico va a trabajar como una tabla de distribuciones en donde vamos a tener, por ejemplo, un procedimiento de servicio que va a poder estar haciendo uso de los recursos que estén libres en el propio sistema. Ese sistema operativo tiene, como es un sistema operativo, tiene un nivel privilegiado para el uso de recursos superior a lo que son los programas de usuario y los modos de usuario en la programación de los sistemas. La memoria principal va a ocuparse en todas las áreas, tanto en las áreas de los sistemas operativos como en las áreas de los programas de usuario, como también en las áreas de las aplicaciones de usuario, que son las de más alto nivel. Existen otro tipo de sistemas, como son los sistemas por capas o niveles de privilegio. Estos sistemas, el objetivo de la arquitectura por capas o niveles de privilegio es separar la acción del código de los procesos del sistema de núcleos y de procesos de usuario. Idealmente se separa
en el nivel de máximo privilegio o protección al código base del núcleo. En la mayoría de los sistemas se busca proteger fuertemente el núcleo. Desde mi punto de vista, no debe de dedicarse tanto recurso a la protección del sistema operativo, pero sí a que el sistema operativo corrupto pueda afectar la información del usuario. O sea, lo más valioso para cualquier empresa es la información de la empresa, la información del usuario en la empresa. Es lo más valioso. El sistema operativo, como es un software conocido, que se tiene incluso como respaldo y demás, pues en un momento dado que se llegue a corromper, se puede reemplazar por el propio sistema o por una versión actualizada de ese sistema. Sin embargo, si se llegara a extraviar información del usuario o información de la empresa, eso sería más grave, que se pudiera perder esa propia información. En otro nivel, a los procesos de gestión de entrada-salida, incluyendo los drivers, y en el nivel de menos privilegio, se ejecutan el resto de los procesos de aplicación. Lo relevante en esta arquitectura es que se necesitan realizar restricciones en cuanto a las llamadas al sistema que pueden ejecutar los procesos de determinados niveles. Entonces es importante que se puedan manejar niveles aún en los propios sistemas que se conocen como sistemas compactos, porque esos niveles van a permitir diferenciar y privilegiar la seguridad en alguna de las áreas del propio sistema. Los sistemas por capas o niveles de privilegios lo podemos entender de la siguiente manera. Tenemos el hardware. Este hardware vamos a tener algo que se conoce como HAL, que es el Hardware Abstraction Layer, la capa de abstracción del hardware para convertirlo como en una especie de programa, que en realidad es algo físico que se va a manejar a través de un software. Y esto va a estar dividido en dos áreas fundamentales: el kernel en modo drivers, que son los drivers de control del hardware, y el microkernel, que es el administrador básico principal de los recursos del sistema a través del núcleo. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la forma de ejecutar lo que son el manejador de objetos, vamos a decir, el manejador de entrada y salida, los aspectos relevantes al monitor de seguridad, los manejadores de los controladores lógicos del sistema, la memoria virtual, los manejadores de procesos, los manejadores de comunicación directa por punto, los manejadores de potencia, los manejadores gráficos, las ventanas gráficas, y todo esto va a permitir de una forma consolidada, firme, sencilla, administrada, lo que se conoce como el Executive Service, que son los servicios ejecutivos que otorga el sistema a los usuarios. ¿A través de qué? A través de los diferentes componentes, como pueden ser las Workstation Service, el server, los servidores, los sistemas de seguridad, como firewalls, de los diferentes componentes, como en sistemas operativos o en ventanas gráficas, aplicaciones gráficas, ¿sí? Aplicaciones de línea de comando, etc. Los sistemas micronúcleo, ¿sí?
Se trata de combinar el rendimiento y sencillez de la arquitectura monolítica con la protección y organización de la arquitectura por capas. Fundamentalmente es obtener un núcleo lo más pequeño y rápido posible y tratar el resto de las funciones y componentes como procesos de aplicación. En esta nueva concepción es usual que el núcleo solo contenga lo necesario para la gestión de memoria y procesos, ¿sí? Todo lo demás, los componentes periféricos de entrada y salida, sistemas de comunicación y demás, se extraen de ese núcleo principal y se manejan a través de drivers y controladores específicos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Otra estructura que podemos encontrar en los sistemas operativos es el sistema cliente-servidor, que es incluso uno de los más utilizados actualmente por los sistemas operativos, precisamente. Este modelo cliente-servidor, en esta arquitectura se manifiesta con mayor peso la necesidad de establecer llamadas al sistema robustas para la comunicación entre procesos. Se escoge el modelo cliente-servidor para esta comunicación porque se establece que cada proceso, independientemente o no, actúa como servidor del resto. El objetivo fundamental del núcleo es garantizar la comunicación entre los procesos. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a tener comunicación entre diferentes procesos para lograr los objetivos específicos para los que fueron diseñados. Si observamos aquí el esquema, vamos a tener un equipo que puede ser un servidor y otro equipo que puede ser un cliente. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los clientes son servidores y la mayoría de los servidores son clientes. Entonces tenemos un esquema de vaivén, un esquema de ida y vuelta de cliente denominado cliente-servidor. ¿Ok? Permítame un momento, recibimos un mensaje. Muy bien. Nos están avisando de las actividades mixtas en línea que se van a tener, en donde para los que están yendo presencial, pues un día a la semana de todos modos van a tener actividades mixtas, ¿ok? Bueno, por eso lo están avisando. Muy bien, continuamos. Diferencia entre proceso y subproceso. Muchas veces confundimos lo que es un proceso y un subproceso. Vamos a tratar de entender estas diferencias. Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. En este caso, el nombre de proceso deriva del hecho de que un programa, por definición, lleva una secuencia de pasos de forma lógica. Estos procesos son fundamentales para el mantenimiento del sistema operativo, circunstancia que hace que eliminar a alguno pueda tener consecuencias negativas. El subproceso, sin embargo, es un conjunto de actividades que tiene una secuencia lógica para cumplir un propósito. Un subproceso es un proceso por sí mismo, cuya finalidad hace parte de un proceso más grande.
El proceso más grande se conoce como proceso padre y el subproceso o proceso pequeño se conoce como proceso hijo. Son detallitos que tenemos que cuidar para comprender que un subproceso normalmente no va a tener subprocesos dentro de él, a menos que tengamos un nivel jerárquico de procesamiento. El subsistema de procesamiento. Un proceso necesita ciertos recursos, incluyendo tiempo de CPU, memoria, archivos y dispositivos de entrada y salida para lograr su tarea. Es responsable de las siguientes actividades en la administración de los procesos: la creación de procesos y borrado de los mismos, para poder liberar los recursos del sistema cuando termine su ejecución. Suspensión de procesos y resumen. ¿Sí? Si yo tengo un proceso que se está bloqueando, no puedo dejarlo en memoria porque entonces me va a bloquear el funcionamiento de todo el equipo. Si vemos que el proceso se está bloqueando, lo primero que hay que hacer es eliminarlo. Y ya que, o sea, suspenderlo, pararlo, bloquearlo o dejarlo en espera. Pero no puedo bloquear todo el sistema por estar esperando un proceso o un subproceso en particular. Mecanismos de sincronización de procesos, comunicación entre procesos. Los subsistemas de administración de memoria principal temporal. La memoria principal es un dispositivo de almacenamiento volátil. Pierde su contenido en caso de interrupción del sistema y falla. Es un repositorio de datos de rápido acceso compartido por el CPU y los dispositivos de entrada y salida. Es responsable de las siguientes actividades respecto a la administración de memoria. Primero, llevar cuenta de qué partes de la memoria están siendo utilizadas y por quién. Decidir qué procesos cargar en memoria cuando está disponible. Alojar y desalojar espacio de memoria cuando sea requerido. Estas son labores fundamentales del sistema operativo que tiene que estarse preguntando constantemente para saber a qué equipos, a qué sistemas y a qué operaciones va a dedicar recursos para poderlos llevar a cabo. Si siempre se llevaran a cabo los recursos que van llegando al sistema en el orden que van llegando, entonces tendríamos que estar hablando de una ejecución de manera secuencial y en realidad probablemente no sea muy eficiente la forma de ejecutarlo. Subsistemas de administración de memoria secundaria, o sea, memoria permanente. Memoria que está grabada en memorias USB, en discos duros, ¿sí? En discos flexibles, ¿sí? En CDs, DVDs, ¿sí? Etcétera. Bueno, dado que la memoria principal es volátil y muy pequeña para almacenar todos los datos y los programas en forma permanente, el sistema de cómputo provee memoria secundaria para respaldar la memoria principal. Esto es importante, es muy importante, y acabo precisamente de publicar el día de hoy, me parece que les mandé el link, de un video que se llama, permítanme un momento y se los confirmo el nombre, configuración, si no mal recuerdo, de los equipos de cómputo para programación visual. Es una aplicación de esto que estamos viendo en este momento en los sistemas operativos, de cómo trabajar la memoria del sistema precisamente para poder lograr aumentar la eficiencia del sistema y la utilización de los recursos. Entonces les recomiendo que, de ser posible, revisen ese video que les indica
cómo configurar. Estoy buscando precisamente la memoria, pero se me hace que lo voy a buscar mejor por navegador. Creo que va a ser más rápido. Permítame un momento. Bueno, en el navegador está publicado en la página. De hecho, es el último video que tengo publicado ahorita en YouTube. Permítame un momento y ahorita se los muestro. Nueva ventana. Como ya lo han visto, esta es mi página este es mi canal de YouTube. Y si me voy directamente a videos, me muestra los últimos videos publicados. Y el último video publicado precisamente es este, que se llama Configuración de equipo de cómputo para programación visual. De hecho, sirve para programación visual, para administración, para consulta, etcétera. Pero le pongo así porque está dedicado directamente a la configuración de los equipos para la instalación de Visual Studio, por ejemplo, o de Visual Studio Code, Visual Studio Community, etcétera. Y entonces es para eso, para configurar memoria de intercambio del sistema en discos duros que tengamos en los equipos de cómputo. Entonces les recomiendo que le den una revisada para que puedan ver cómo está aplicándose este subsistema que viene aquí, que es administración de memoria secundaria. En ese video está perfectamente ejemplificado cómo debemos trabajar administración de memoria secundaria como memoria de intercambio o memoria virtual. El subsistema de administración de archivos, continuando con la presentación, ¿sí?, es precisamente un archivo, es una colección de información relacionada definida por su creador. Comúnmente los archivos representan programas en formato fuente y objeto y datos. Sin embargo, ojo, para que esto quede claro, los archivos pueden ser incluso procesos o programas que no han sido cargados a la memoria principal y por eso están en memoria secundaria almacenados, y por eso se les llama archivos. Pero un archivo puede ser un proceso, un programa, ¿sí?, un controlador que no está cargado en memoria principal y que está guardado como archivo en una memoria secundaria, que puede ser un disco, etcétera, o que incluso puede ser la nube, o sea, un manejador de archivos de la nube, como puede ser el Google Drive, el OneDrive, etcétera. Subsistema de administración de archivos es responsable de las siguientes actividades respecto a la administración de archivos: la creación de los archivos y el borrado de los mismos, la creación de directorios y el borrado de los mismos, el soporte de primitivas de manipulación de archivos y directorios. ¿Qué son las primitivas? Son las órdenes fundamentales para el manejo, movimiento entre carpetas, movimiento de archivos, etc. El mapeo de los archivos en memoria secundaria. ¿Qué es el mapeo? La ubicación, la distribución, la forma en que se carga. No todos los archivos se cargan en una sola área de memoria. Hay ocasiones que se tienen que distribuir porque hay cierta fragmentación de las áreas del disco. Vuelvo a repetir esto, no es conveniente que ustedes desfragmenten el disco tampoco. ¿Por qué? Porque cuando ustedes desfragmentan, lo que hacen es que copian y pegan fragmentos de los archivos que están en sus discos para dejarlos juntos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las principales acciones de réplica de virus en los discos? El copiado y el pegado. Entonces, si ustedes desfragmentan, están generando copia y pega en el mismo disco en miles de acciones, y cada una de esas acciones puede llegar a contaminar su disco más de lo que ya estuviera contaminado. Tengan cuidado con esa acción. Mapeo de archivos entonces en memoria secundarios en los discos de almacenamiento.
es conveniente que el sistema operativo lleve el registro aunque esté, vamos a decir, semifragmentada la información, y no que hagamos una desfragmentación, porque en un momento dado podemos contaminar esas áreas de almacenamiento secundario, de memoria secundaria. El respaldo de archivos en un medio de almacenamiento estable, no volátil, es importante y se tiene que dar a través de los formatos establecidos por el sistema operativo, NTFS, FAT16, FAT32 y varios utilizados, por ejemplo, en Linux, que podemos estar hablando del Extended 2, Extended 3, Extended 4, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado para ver cuáles son los JPFS también. Entonces tenemos que tener cuidado para ver cuáles son los formatos que vamos a establecer y los que nos permiten manejar más efectivamente los archivos por el sistema operativo. Subsistema de comunicación en red. Se definen como aquellos que tienen la capacidad de interactuar con sistemas operativos en otras computadoras por medio de un medio de transmisión con el objeto de intercambiar información, transferir archivos, ejecutar comandos remotos y un sinfín de otras actividades que se hacen precisamente en los propios o entre los propios sistemas operativos. Es por eso que los sistemas de comunicaciones en la actualidad ya son parte fundamental de los sistemas operativos y no podemos dejarlos de lado. Los subsistemas de administración de dispositivos controlan el estado de cada uno de los dispositivos como unidades de cinta, unidades de disco, impresoras, graficadores, terminales, termómetros, baumanómetros, medidores de viento, de radiación solar, etcétera, que están como parte de los hardwares que tenemos ahí, incluso los sensores en los procesos industriales, etcétera. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de estos que son la administración de los dispositivos. Otra parte de la administración de los dispositivos es que utiliza políticas preestablecidas para determinar qué procesos obtendrán un dispositivo y durante cuánto tiempo, o sea, lo que conocemos como asignación de recursos para que el proceso se pueda llevar a cabo. Otra parte en esta de la administración de dispositivos es que se designan los dispositivos en tres fundamentalmente. Los dispositivos que permiten meter información a la computadora, que se conocen como dispositivos de entrada. Los dispositivos que permiten sacar información de la computadora hacia el usuario, que se conocen como dispositivos de salida. Y los dispositivos mixtos, que son aquellos que pueden sacar o meter información o de la computadora o del proceso o del disco o de memoria de almacenamiento secundario en la computadora. Si ustedes ven en las imágenes que tenemos aquí, por ejemplo, los dispositivos de realidad virtual o realidad aumentada nos permiten manejar diferentes componentes de entrada y salida, así como en que es simplemente visual y táctil. Tenemos la cámara que nos permite meter información al sistema, el monitor que nos permite sacar información del sistema, las bocinas que nos permiten sacar información auditiva del sistema, el ratón que nos permite meter información táctil al sistema, incluso el teclado que nos permite meter información táctil al sistema. Entonces son varios componentes que tenemos que tomar en cuenta. Los subsistemas de protección. La protección es un mecanismo de control de acceso de los programas, procesos o usuarios al sistema de recursos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se han hackeado bases de datos y redes de información
y que de pronto empieza a haber ciertos problemas de extorsiones y demás por información sensible que se filtró a través de esos sistemas de protección que fueron hackeados, o de esos sistemas de información que fueron hackeados. Es parte entonces de lo que tenemos que cuidar, y el subsistema de protección precisamente es el sistema que debe distinguir entre usos autorizados y no autorizados, especificar el tipo de control de acceso impuesto, proveer medios para el aseguramiento de la protección, etc. En la actualidad incluso ya existen leyes muy estrictas que tienen que ver con el uso de hackeos, como por ejemplo la ley Olimpia, y que incluso puede provocar una situación grave legal para una persona si se maneja inapropiadamente una cierta información. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Otro es el subsistema de comunicación con el usuario, que es la interfaz de usuario, que puede ser gráfica o puede ser línea de comando, y que precisamente es el medio con el que el usuario puede comunicarse con una computadora, un equipo o el equipo o la computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Normalmente pueden ser fáciles de entender y fáciles de reaccionar. Incluso existen equipos que pueden tener, por ejemplo, sensores ópticos, sensores táctiles, sensores de voz, ¿sí? y que con esto nos permite hacer una comunicación directa con el usuario en la actualidad. El subsistema de administración de usuarios es la parte de las cuentas de usuario que permite definir qué usuarios tendrán acceso a la plataforma, ¿sí? Y por lo tanto podrán utilizar sus servicios. De hecho, también está publicado en el canal, para los que gusten verlo, un sistema de logueo basado incluso ya en bases de datos encriptada, que nos lleva precisamente a la utilización de estructuras como es el nombre de usuario, la contraseña encriptada y lo que corresponde al rol. Es importante para esto precisamente de la administración de usuarios lo que corresponde al rol. Ese rol es una cadena de caracteres que nos permite definir a qué servicios tiene derecho un usuario y otro, y son distintos para cada usuario. Por eso es que ya la nueva administración de los sistemas ya no solo se basa en nombre de usuario y contraseña, sino que se basa en nombre de usuario, contraseña y rol, que es fundamental para saber a qué servicios sí tiene derecho y a qué servicios no tiene derecho cada usuario. Para la gestión de las cuentas de los sistemas se utiliza el servicio, por ejemplo, de directorio. Se hace un directorio de usuarios y se define cuáles son los derechos a los que tiene cada uno de ellos. Hasta aquí vamos a dejar esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.